Mi madre nunca habla de lo que vivió cuando fue maestra en un pueblito de Tabasco, pero una vez cuando yo tenía unos 12 años la escuché contárselo a mi tía. En esa ocasión ellas estaban platicando de vivencias que les habían pasado cuando eran más jóvenes, y aunque por mi edad no me dejaban escuchar esas conversaciones de adultos, por mera casualidad llegué a escuchar esto que es lo que les cuento. Espero no omitir algún detalle y sobre todo no olvidar alguno, ya que este relato a muchos les va a poder costar entenderlo. Corre el año 1999 y mi madre Silvia, de unos 24 años por aquel entonces, recién había egresado de la Normal Superior, que es la escuela en México que forma a los maestros. Por ese mismo tiempo ella fue enviada a un pequeño poblado en medio de la selva en el estado de Tabasco a cumplir lo que sería su primer trabajo. No recuerdo muy bien, pero creo que ese pueblo se llama La Candelaria. Por lo que escuché aquella vez, ese pueblito era un sitio aislado, donde apenas llegaba la luz eléctrica y la señal de la radio se perdía entre los árboles, haciendo casi imposible la comunicación con el mundo exterior. De hecho, para que uno pudiera llegar de la ciudad más próxima a ese pueblo de La Candelaria, se tenía que caminar por cerca de 40 minutos a otro poblado y después tomar un camión que lo llevaba a la ciudad. Una vez que mi madre llegó a ese lugar, rápidamente le asignaron la escuela del pueblo, una que no era otra que una casita de madera con un par de salones y un techo de lámina que crujía con la lluvia. Pero ella, siendo nueva y con todo el entusiasmo de querer hacer el cambio, no le afectó y al contrario le ayudó a saber que así es la vida de un maestro. Mi madre poco a poco se fue acostumbrando a la vida del pueblo rural. Ya saben, trabajo, calificar tareas y exámenes, después irse a su pequeño cuarto que le dieron, descansar, dormir y así sucesivamente de manera cíclica. Pero dice que con el paso de los días notó que algo no estaba bien en ese pueblo. Por lo que decía, menciona que extrañamente los niños no salían después del atardecer a las calles. Ellos no se divertían como cualquier niño propio de su edad de primaria que podía salir a las calles a jugar un momento. Apenas sonaba la campana de la última clase, ellos salían corriendo derechito a sus casas y de ahí no salían. Si acaso ayudar a sus padres en labores del campo, pero nada más que eso. Mi madre medio preguntó a los alumnos a qué se debía que ellos no salieran a jugar. Por lo poco que le respondieron, le dijeron que sus padres no los dejaban, porque por las noches había animales salvajes que bajaban de la selva y les podían hacer daño. Lo que medio entendió mi madre es que al estar en medio de un pueblo tan rodeado del bosque, quizás los padres los cuidaban de algún gran felino o de algún animal venenoso y por ello no dejaban que salieran a jugar a las cuadras, pues todo aquel pueblo estaba cubierto de un inmenso bosque. Curiosamente un día, un anciano del pueblo se le acercó a mi madre y le contó algo que en un principio ella no creyó. El señor, quien era alguien de piel oscura y arrugada como la corteza de un árbol, alguien que tenía un profundo olor a tabaco, le dijo en voz baja: No salga de noche, maestra. Si escucha algo, no lo mire. Si tocan su puerta, no abra. Mi madre rió nerviosa creyendo que solamente era una superstición. Ya saben, las clásicas leyendas de la Llorona o el charro negro que se ven en los pueblos. Si bien mi madre nunca fue una mujer supersticiosa al 100%, sí respetaba las creencias de la gente, así que no dijo nada. Una noche cuando ella estaba acostada durmiendo, dice que eso de las 10 u 11 de la noche, escuchó algo muy parecido a un aullido que era muy agudo, mismo que parecía salir de la selva que estaba a pocos metros de su cuarto. El chillido fue sonoro por unos 30 segundos, para después dar lugar a otro ruido que dio aún más miedo. Aquello era el ruido de algo grande moviéndose entre los matorrales. Incluso aquello se oía como rompía ramas, como daba pasos fuertes que retumbaban en la tierra húmeda. Mi madre, sola en la pequeña casa que le habían dado, sintió que la sangre se le helaba. Por pura curiosidad se acercó a la ventana con el corazón latiéndole en la garganta y apartó apenas un poco la cortina. Afuera, entre la neblina, vio algo raro según describe ella.
Era una figura chica, encorvada, de piel grisácea, huesuda, con ojos rojos que flotaban en la oscuridad de la noche. Cuando mi madre vio ese animal o lo que sea que fuera, eso estaba sobre el gallinero de una casa que estaba cerca de la escuela. Pero eso no era lo más aterrador, pues lo que era tétrico es que esa pequeña criatura que mi madre describe como un perro sin pelo de color gris o una cabra desnutrida de color gris, entre sus manos tenía una gallina y se la estaba comiendo. Un coyote, un jaguar, un gato de monte. ¿Dirán ustedes que eres animal? Claro que no. Mi madre dice que pensaría que era uno de esos animales si no fuera porque esta cosa, este ser, estaba parado en sus patas traseras y caminaba como una persona. Además que tenía manos con dedos muy humanos. Mi madre no pudo moverse, quedando paralizada por el miedo. Fue en ese mismo momento que la cosa levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Ese ser se dio cuenta de que mi madre lo vio y ella rápido apartó su vista de la ventana. De hecho, no recuerda cómo llegó a la cama, solo se despertó temblando al amanecer del día siguiente. Cuando ya era de día, ella salió de su cuarto y revisó que el gallinero, el cual para su horrible sorpresa estaba totalmente destrozado y no quedaba ni una sola gallina. Horrorizada, mi madre fue de inmediato a contarle a los pobladores, pero a nadie pareció sorprenderle. De hecho, le dijeron que debía marcharse, que esa cosa no olvidaba a quien miraba. Fue ahí que ella preguntó qué era ese animal. La respuesta fue corta, precisa y sin detalles. El chupacabras. Cuando ella escuchó eso, su piel se erizó y sintió mucho miedo, pero, para su desgracia, ella no podía irse del pueblo ya que tenía un contrato, y más que nada, no quería dejar a los niños sin maestra. Fue así como empezó su suplicio en ese pueblo. Cada noche se atrincheraba en su casa cerrando las ventanas y rezando en voz baja. Aún así siempre lo sentía cerca. Unas veces escuchaba su respiración rasposa fuera de su puerta. Otras las uñas rasgaban la madera de ella y por las madrugadas un asqueroso aroma se metía por las rendijas de aquella casa. Pero una noche fue la peor de todas. Mi madre despertó de golpe y cuando abrió los ojos había algo dentro de su cuarto. Ella no sabe cómo entró, pero ahí estaba. Era la misma criatura huesuda y gris y de ojos brillantes parada junto a su cama, misma que la estaba viendo en silencio. En ese momento mi madre sintió un frío que le caló hasta los huesos y un olor a sangre rancia se percibió en el aire. Como pudo, ella salió corriendo y gritando del miedo. Gracias a Dios el chupacabras no le hizo nada, pues algunos pobladores la defendieron justo a tiempo. Al día siguiente empacó sus cosas y se fue del pueblo sin mirar atrás. Dice que no importaba el contrato ni los niños, solo quería salir viva de ese lugar. Cuando mi madre terminó de contar esto a mi tía, su voz temblaba y sus manos estaban frías, pues esa fue la vez que ella se encontró cara a cara con el famoso chupacabras. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Baltasar y tengo 55 años. En el magisterio tengo poco más de 30 años sirviendo, y en tanto tiempo he recolectado una serie de historias de todo tipo, pero ninguna como esta que les comparto. Este relato se remonta al año 2009, cuando por azares del destino fui enviado como maestro suplente a un pueblo que está en el estado de Veracruz en México, el cual se llama El Cordobés, mismo que por su cercanía con el mar es un lugar que está lleno de selva. Un sitio donde la humedad se pega a la piel y las noches son tan oscuras por la falta de luz en las calles que hace difícil el poder andar a pie y más cuando eres foráneo como yo. En cuanto me enviaron a ese lugar llegué con la ilusión de enseñar, algo que me hacía con mucho anhelo. De hecho, los mejores tratos y la gente más amable que he conocido en todos mis años como docente
siempre han sido en pueblos. Ahí está la calidez humana más pura. Mis alumnos por su parte también eran muy atentos, muy respetuosos y muy listos, aunque había uno al cual le prestaba mayor importancia que al resto, y eso se trataba de Emiliano. Este jovencito de unos 13 o 14 años más o menos, era alguien muy callado. Tenía ojos grandes y negros que parecían estar viendo siempre algo. Hablaba muy poco, era reservado, introvertido, el cual casi siempre, por no decir siempre, se le veía en el recreo solo, apartado del resto de niños que jugaban con sus amigos. Al verlo tan apartado del resto de sus compañeritos, se me hizo acercarme a él y preguntarle por qué no jugaba con los demás niños. Emiliano me dijo que no jugaba con ellos porque no eran sus amigos. Nadie de la escuela quería ser su amigo. Le pregunté por qué. ¿Acaso él les hacía algo porque nadie quería ser su amigo? El niño dijo que no sabía, pero que solo entendía que nadie estaba cerca de él. Por su parte, el resto de los niños era claro que lo evitaban. Si él se acercaba demasiado, ellos retrocedían. Si hablaba, él lo ignoraban. Y aún más extraño era que si por algún accidente Emiliano los tocaba, ellos se limpiaban la mano con la ropa, como si le diera miedo su piel. Ver semejante desplante que le hacían a Emiliano me hizo preguntarle a los niños por qué eran así con su compañerito, por qué no lo trataban normal como al resto de los niños. Los niños, propios en su naturaleza, dijeron algo que en su momento no sabía cómo tomar. Liliana, una compañerita de Emiliano, me dijo que ellos no se juntaban con él porque sus padres le habían prohibido hacerlo. Entendí en ese momento que el problema no eran los niños, sino los padres. Quizás alguno de ellos los había contaminado por alguna vieja rencilla con la familia de Emiliano, y por eso los hijos de esas generaciones vengativas trataban tan mal a este muchachito. Como dicen, los hijos no deben pagar por los pecados de los padres, o eso creía. Liliana siguió contando el por qué sus padres les hacían prohibir juntarse con él. Según sus padres argumentaban que Emiliano era un nahual, y juntarse con él era peligroso porque uno nunca sabe cuándo podría transformarse en animal y atacarlos, o aún más raro, quizás Emiliano podría convertirlos en nahuales al igual que él. Nahuales convertidos, leyendas, historias de gente que no tienen estudios. Me dije, al menos en mi mente, era la respuesta del por qué no entendía lo que pasaba en ese lugar, aunque claro, debía respetar sus creencias. Después de oír lo que los niños me contaron, no dije nada, y mejor dejé las cosas así. Ya buscaría más adelante tratar de buscar una solución al problema de Emiliano, porque claro que no creí lo que me dijeron los niños. De ese modo pasaron unas semanas hasta que llegó el periodo de exámenes. En esa ocasión me quedé en la escuela a terminar de revisar las notas cuando la noche me tomó por sorpresa. Una vez que terminé, no dudé en regresar a la casa, pero para ello tenía que caminar por el pueblo que ya estaba muy solitario, con poca luz en las calles que eran de tierra. Mientras regresaba a mi pequeña casa en el pueblo, sentí algo que no estaba bien. La brisa tenía un olor raro, como algo picoso. No sé cómo describirlo, pero era como cuando estás asando chiles en un comal que se produce ese olor de picazón en toda la nariz. Eso es lo más cercano que puedo decir olía esa noche. Caminé más rápido, pero los sonidos de la selva que me rodeaban parecían seguirme. En ese momento fue cuando escuché algo que parecían suaves pisadas persiguiéndome entre la maleza, como si algo pequeño pero ágil se moviera en la oscuridad que yo no podía ver. Miré hacia atrás, pero no vi nada, solo la oscuridad de los árboles. De pronto un gruñido leve y amenazante rompió el silencio. El sonido me heló la sangre. Algo se movía en la oscuridad, algo que no era un animal común. Me quedé quieto, tratando de calmar mi respiración, y fue en ese preciso momento que lo vi. Salió de entre los arbustos, un animal parecido a un tejón, pero más grande, con ojos brillantes y una piel oscura y gruesa. Sus patas eran largas, con grandes garras afiladas que reflejaban la escasa luz de la luna. Su hocico estaba manchado de algo oscuro.
Fue ahí que me di cuenta que no era un tejón normal, era otra cosa. Di un paso atrás y la criatura gruñó, mostrándome dientes afilados y retorcidos. El miedo me paralizó cuando el animal se lanzó contra mí. Yo caí de espaldas sintiendo las garras rasgándome la camisa, su aliento caliente y putrefacto cerca de mi rostro. Nunca pensé que un animal salvaje me iría a atacar en medio de la noche, y aún peor, estaba lejos de las casas como para pedir ayuda. Forcejé con todas mis fuerzas, pero era demasiado tarde. En ese momento sentí que ese animal me iba a matar. Estaba ya a punto de resignarme cuando escuché un grito desgarrador en la noche. No, Emiliano, no. Dos sombras salieron de la nada, un hombre y una mujer. Sus ropas estaban sucias y sus ojos llenos de angustia. Sin dudarlo se lanzaron sobre la criatura sujetándola con mucha fuerza. El animal chilló y se retorció, tratando de soltarse. Sus ojos me miraron por última vez antes de que esa rara criatura saliera corriendo al bosque. Me quedé en el suelo temblando, sin poder procesar lo que acababa de pasar. La mujer con lágrimas en los ojos me ayudó a levantarme. Perdón, maestro. No pude controlarlo esta vez. Murmuró ella. ¿Qué era eso?, pregunté en medio de jadeos. El hombre bajó la mirada. Nuestro hijo Emiliano. Creo que el pueblo ya le debe haber dicho que él es un nahual. Pues qué le digo, profe. Es la verdad. Para mala suerte él se escapó de la casa y salió a atacar a mala hora. Y fue que lo vio usted, pero al menos llegamos a tiempo para evitar una tragedia. Susurró entre palabras. No supe qué responder. Ellos tampoco dijeron nada más. Solo se marcharon siguiendo los pasos de esa criatura, de su hijo. A la mañana siguiente Emiliano no fue a la escuela, ni al día siguiente tampoco, sino fue hasta mucho tiempo después que se presentó. Pero de ese tema no dije nada. Entendí por qué los demás niños no jugaban con Emiliano. ¿Y qué les digo? Hasta yo sentí miedo de ese pobre niño. Me llamo Alvarado y en el año 2011 me mandaron a dar clases a un pueblito perdido en la sierra de Oaxaca, un lugar llamado San Sebastián del Monte. Aquel sitio era una comunidad pequeña, con casas de adobe, caminos de tierra y una escuelita de madera con techo de lámina. Por aquel entonces, y desconozco ahora cómo sea, pero antes no había energía eléctrica en las calles, y el agua llegaba solamente ciertos días, aunque eso sí, la gente era bastante amable. Al principio los niños eran educados, aunque un poco extraños. Nunca hablaban de sus familias y cuando les preguntaban qué querían ser de grandes, bajaban la mirada como si la pregunta les molestara. Pero lo más raro era que cada tarde al terminar las clases, algunos se quedaban en el patio jugando con la tierra seca como si buscaran algo. En una ocasión le pregunté qué hacían, pero solo me miraban y sonreían. Buscando a los otros niños, maestro. Me dijo una niña con voz baja. Pensé que era un juego y no le di importancia. Las cosas comenzaron a ponerse raras cuando empecé a notar que por las mañanas había huellas diminutas en todo el patio. No me refiero a huellas normales de niños que corren, sino a marcas de pies descalzos, muchas en formas raras, algunas más grandes que otras, como si hubiera más niños de los que realmente asistían a la escuela. También encontraba figuras de tierra sobre los pupitres, muñecos sin cara, pequeños montículos que parecían tumbas en miniatura. En su momento pensé que era una travesura de los alumnos, pero cuando pregunté quién las hacía, nadie contestó. Una noche mientras revisaba tareas en la cabaña que me prestaron para dormir, escuché risas de niños afuera. Eran risas bajitas, como si fueran susurros. Miré por la ventana, pero la luna apenas iluminaba el patio y no vi nada. Sin embargo, las risas continuaron rodeando toda la cabaña. Me puse nervioso, así que salí con lámpara en mano y pregunté si alguien estaba ahí.
pero solamente vi pequeñas huellas en el suelo. Por temor cerré la puerta con seguro y me fui a la cama sin apagar la lámpara. Al día siguiente fui con don Gavino, el regidor del pueblo, y le conté lo que pasó. Me miró serio y se persinó. «Esos no son niños, maestro», me dijo. Aquellos son los de la tierra. «¿Qué son los de la tierra?», le pregunté. El señor me explicó que hace muchos años hubo un derrumbe cerca del pueblo y varios niños murieron sepultados. Desde entonces sus almas vagan buscando compañía. Si juegan contigo, no te dejan ir, me advirtió. Quise pensar que eran supersticiones, pero desde ese día empecé a notar que cuando pasaba lista en la escuela, siempre me sobraban nombres. No los decía en voz alta, pero en mi libreta, entre los nombres de los alumnos, siempre aparecían otros que yo no había escrito. Cuando preguntaba quién era Mateo o Ana, los niños bajaban la mirada y murmuraban: ellos no pueden hablar, maestro. Ellos ya no están vivos. La última noche que pasé en San Sebastián del Monte fue la peor de todas. Ya estaba decidido a irme, pero antes de dormir, escuché el sonido de pasos en la tierra. No eran pocos, eran muchos, rodeando toda la cabaña. Risas bajitas se escuchaban, mezclas con susurros que se envolvían por todo el cuarto. Me acerqué a la ventana y a la tenue luz de la luna fue que los vi. Eran niños, pero no del todo. Tenían la piel seca, resquebrajada como tierra en sequía. Sus ojos eran oscuros, hundidos y sus bocas apenas se movían cuando reían. Estaban descalzos, se movían en grupos, tomados totalmente siempre de la mano. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró. Maestro, venga a jugar con nosotros, dijo con voz hueca. Yo corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera cerrarla sentí manos frías aferrándose a mis piernas. Grité y aparté de una patada todo, corriendo hacia el pueblo sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando llegué a la casa de don Gavino, ya estaba amaneciendo. Me miró y no me dijo nada, solo me ofreció un cigarro. Ese mismo día me fui de San Sebastián del Monte y jamás regresé a él. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.